de este trabajo que algunas, bueno, en este caso todas son mujeres, todas son compañeras, entonces que las compañeras van a exponer, se van a exponer sobre el seminario de la ética en psicoanálisis. Pero, de todas formas, ya tenéis el trabajo hecho. La ética en psicoanálisis, pero por así decirlo, en la medida de lo posible, y es un discurso que podemos ayudar a las compañeras a ir construyendo aquí en el turno de preguntas e intervenciones posteriores, que espero que sea muy animado por el resto del equipo de los miembros, en relación a la intervención que van a hacer ellas, que también convenimos que primero van a exponer y luego haríamos ese turno de preguntas. Entonces, como que ahí, digamos, nos centráramos más en la articulación entre ética y psicoanálisis, o psicoanálisis y ética. Es verdad que vamos a partir del seminario 7 de la ética del psicoanálisis, pero se puede hacer, ya está hecho, pero si no, les podemos acompañar luego, insisto, en nuestras intervenciones, con respecto a reflexiones al respecto, a qué opinan, si es que no lo han llevado mayoritariamente por ahí, sobre, insisto, esa articulación, y luego pues hacer sus propias consideraciones y sus propias opiniones, basándose en el seminario 7, pero no necesariamente una especie de estudio del seminario 7 que tampoco le hemos dedicado ni de lejos esa consideración. Más bien nos hemos centrado en la trama de Antígona, ¿no? Bien, Al final pues está articulado. Sara, me da que tienes casi todas las papeletas de iniciar esta presentación y esta ponencia. Venga, disfruta aquí del lugar. Si esto es para... Es una interpretación que he hecho de lo que Oh, lo que he considera. dicho, vamos a articular esos dos bloques. Y si queréis alguna anotación o apunte del seminario, aquí lo tengo. Vale, pues tú eres la protagonista, te lo voy a poner a ti. Ponte, acércate, ponte así más centrada. Y pues no, al revés, como es que esto se lo digo yo así. Qué cosa más rara. Yo la otra vez salí aquí, ¿cómo es el asunto este? ¿Cómo es que...? No, no tiene mucha. Lo pongo así, debería ser. Sí, sí. Bueno, una buena oportunidad para conocerte porque solo sé tu voz, Claro. pero Ah, mira. no tu imagen. Ah, no, no me habías visto. No, no. Sí, ¿no? Yo creo que sí, te he visto. Si a ti sí Pues te vi, solo que te Sí. pusimos. Y además Sí, tenemos sí. algo publicado. Bueno, pues take it easy, todo tuyo. Te va a ver todo el mundo, así para que estés tranquila. José. Mira que tienes que- A nivel internacional. De verdad. A nivel internacional. Ahora mismo en África también. Después. ¿Cómo dices? Hombre, que soy terapeuta, tenéis que saber aguantar un poco el asunto. Venga, todo, en serio. Disfruta. Vamos. A ver, espera, que me voy a quedar sin. Si quieres una agüita, aquí tengo. Alzar ánimo, para genial. Tengo un ¿Eso no es también de depresión? Da igual, me voy a quedar. Estas chicas No aguantan, está orden. aguantan. No las tumbas así como así. No, que va. No era mi estudiante. No era yo. No, no. Venga, vale. Bueno, psicoanálisis, ética y Antígona. Bueno, hago un poco, digo el escrito y voy contando así un poquito sobre la marcha. Empiezo. Con mamá no. Así dicta la ley que regula al ser humano, y con ella se reprimen los deseos sexuales incestuosos en ese periodo llamado amnesia infantil, para que el niño pueda salir al mundo y amar a otros objetos. Sin embargo, el goce inaugural no se olvida nunca, y ahí está el superyo que incita al sujeto a gozar para luego aplicar castigo. ¿Qué destino puede depararle a alguien si ya ha quebrantado esa ley? Nos remontamos a la obra de Sófocles, Antígona, considerada personaje heroico por vulnerar la ley del hombre con tal de ser fiel a su deber. A continuación, bueno, voy a describir una escena que es la que a mí pues es con la que me he apoyado para explicar lo que yo he entendido de por qué la elige Lacan. Es la escena donde, bueno, están en el palacio. Hola. Bueno, ahora voy a explicar una escena de... Si no pasa nada. Que apoya un poquito lo que yo he entendido porque él elige Lacan, Antígona.
Y bueno, nos remontamos a la escena en el palacio donde Antígona suplica a su tío Creonte que su decreto es una locura. Antígona empieza: si dejas el cuerpo de Polinices sin sepultura, su alma errará para siempre y no podrá llegar al reino de los muertos. Creonte: es cierto, pero ignoras, Antígona, lo que es la razón del Estado. El pueblo exige que haya buenos y malos, vencedores y vencidos. No comprenderían que tus hermanos fueran tratados de la misma manera. Es demasiado tarde para que modifique mi decreto. Pero es una injusticia. Más vale una injusticia que un desorden. En mi lugar harías lo mismo. Castigarías con la muerte a aquel que infrinja la ley. Existen otras leyes no escritas, tío. Leyes dictadas por el amor, el respeto a los hombres, el temor a los dioses. Leyes más fuertes y justas que tus pequeños decretos. Cuidado, Antígona, no me desafíes. Si te atrevieras a desobedecer, me vería obligado a condenarte. Sale de escena y Antígona se repite: si Creonte cumple con su trabajo, a mí me incumbe cumplir con mi deber. Que Creonte haga de mí lo que quiera, solo voy a cumplir con mi deber. Aquí tenemos a un Creonte que se vuelve feroz, nublado por su posición fálica, que se condena en vida, y una Antígona decidida que sin tener lo tiene todo, pero un todo que la devuelve a la nada original. Antígona sabe de dónde viene. Quebrantar la ley del incesto no es cualquier cosa, es la cosa que atraviesa todo el sistema familiar de maneras distintas. Durante el intento de convencer a Creonte, Antígona se adueña de la ley de los dioses para reivindicar un entierro digno para su hermano, cueste lo que cueste, incluso renunciando a su hermana viva. Así se posiciona de la misma forma que Creonte, pues se trata de una lucha de contrarios, cada uno encabezando su razón, y en esa intransigencia los dos están siendo gozados de una forma sufriente. No obstante, tras la disputa, al ver que su tío no daba un paso atrás, Antígona ya asume un orden que no es ni de los dioses ni de los hombres, le trastoca el amor puro, por lo que fusionándose con su hermano muerto, da salida al deseo criminal de la madre. Antígona hace uno con todo, en lo real ya no le falta nada, ya no necesita del cuerpo, y usando su vida se coloca decididamente más allá de la maldición familiar para sosegar con sus actos el pecado original que ni la energía superyoica ni el pueblo de Tebas perdonaron. Con ello, tomada por un campo superior para cumplir su deber, Antígona asume el deseo, honrando hacia su clan familiar y criminal al estilo épico. El deber de tomar su deseo sin recurrir ya a ningún otro para dar cuenta de su acto transforma el destino de su pulsión hacia aquello que el mundo necesita, hacer trascender a la familia Edipo como el ejemplo para no quebrantar la ley primordial. Bueno, siguiendo lo que habíamos comentado, si os parece, damos turno al resto de las intervinientes y luego pues habláis. ¿Os parece bien? Perfecto. Pues Marta, te toca a ti porque está todavía Heidi por llegar y luego si alguno de los compañeros o alguna de las compañeras se anima a subir aquí, pues estaría súper bien. Hola. Bueno, empiezo por matizar el concepto de ética para relacionarlo con la ética en psicoanálisis. Ética, descendiente del griego ethos, viene a traducirse por carácter, modo de ser forjado a partir de actos, hábitos, virtud, costumbres. Desde su origen es un concepto muy cercano a moral, del latín mos moris, también alude a costumbre. Actualmente, ética, como disciplina filosófica, tiene como objeto de estudio los principios de la moral y los juicios de valor que se establecen para distinguir el bien del mal. Supone la idea de libertad en relación con la existencia del ser humano, ligada a un deber o no deber ser de una manera u otra, en lo personal y en lo colectivo. Así se edifica a partir de la idea de que el ser humano es éticamente responsable de su proyecto vital. A lo largo de la historia de la reflexión filosófica, la moral como ciencia del bien y de las reglas de la acción humana ha dirigido sus esfuerzos en establecer y justificar un criterio fundamental como bien supremo para el ser humano, a partir de la función del lenguaje
llamada prescriptiva o imperativa. Para establecer este criterio sobre los juicios morales se parte de una concepción previa de la naturaleza humana y según cómo ésta se conciba, se plantean unas claves de consecución de ese bien para un fin práctico. Entonces, se plantean aplicables a la vida, en un trabajo por realizar lo que puede suponer un bien, mediante la virtud en su sentido moral, definida como disposición para realizar ese supuesto bien. Hay diferentes planteamientos. Entonces, aunque en el mismo campo de la filosofía hay modos de entender la ética y la distinción entre ética y moral puede dar a un desarrollo de difícil conclusión, creo entender que el abordaje de Lacan para tratar la ética en psicoanálisis atiende el posicionamiento del analista en relación con la clínica, alejada de moralismos e invita a la revisión de los propios ideales con respecto al proceso y al fin de un análisis. Para empezar a pensar la ética del psicoanálisis en el seminario 7, Lacan nos propone un viaje desde diversos planteamientos filosóficos y propone que la respuesta que viene a confirmar la realización del propósito del análisis desde una posición ética es a partir de la pregunta: ¿has actuado conforme a tu deseo? Vamos pues a la concepción de naturaleza humana desde el psicoanálisis. Ya en sus inicios constata que es compleja desde la raíz seres de palabra, dada a hacer piruetas en relación con el deseo. En la escena de los tropiezos, los boicots surtidos de culpa, la insatisfacción, el sufrimiento, con una tendencia a correr tupidos velos, por tanto, de la producción de síntomas múltiples o diversas trampas inconscientes hasta la angustia para no angustiarse. Así, en su nacimiento surge dando espacio al inconsciente para dejar hablar en la escucha. No puede darse supeditada a ideales ni a prejuicios para atender el malestar que ofusca al ser en falta ante la dificultad para asumir no tener respuestas certeras, aun el consecuente beneficio liberador que conlleva. Desde la perspectiva lacaniana se plantea que el sujeto está por surgir de la maraña que lo atrapa, en una canción de destino llena de deseo otro. Tan gran otro que si es todo es tanto es todo y siempre saturación. Entiende que las múltiples formas del malestar son tan solo apariencia de un tranvía que pugna por desvelarse. De esta manera, más allá de la ambigüedad del genitivo en el axioma lacaniano, el deseo es el deseo del otro, nos encontramos con una entrada al mundo del deseo desde el otro, por lo que has actuado conforme a tu deseo, implica una construcción, una reelaboración del deseo heredado por posibilitar una elaboración de un deseo generador de aliento. Así pongo el acento del análisis en el sujeto deseante. Entonces, porque somos seres de palabras y en la articulación del lenguaje planteamos las diferentes configuraciones de realidades en el proceso, se empieza por invitar a hablar no solo con la lengua, mediante eso que conocemos como asociación libre, que junto a la transferencia constituyen la técnica psicoanalítica. Es decir, se empieza a poner en juego los significantes que, como sabemos, pueden tener muchos y más enlaces a sentidos que tienen efectos directos en la vida. En tanto, la articulación del discurso va desplegando la verdad de cada analizante. Se habilita el espacio en el cual atender las contradicciones, los sentidos coagulados, las voces crueles y voraces en relación con los imperativos morales, sin taparle la boca al síntoma, para posibilitar la producción de nuevos sentidos a partir de la historia deseante del analizante y abrir vías hacia posibles, hacia posibles, que claro, tendría que haber reposado un poco el texto. Vías en dirección a una ilusión no ilusoria, sí ilusionante. Eso es desde una base de respeto por el ser más allá de lo supuesto, de la moral,
de los prejuicios, de las endorfinas, de lo supuestamente ideal. Así estoy planteando un psicoanálisis que no apunta al trabajo de la conducta, de las costumbres, de los buenos hábitos, al de la voluntad, a cuestiones morales con propósitos de modelación a unos supuestos dados, a cualquier pretendida solución vital, las soluciones, a las adaptaciones, a la educación que situarían el problema de la existencia humana fuera, ajeno al sujeto. Estoy planteando un psicoanálisis que supone una vía para atender el mundo anímico en un sentido muy amplio. El que concibe como el ser de la palabra se las ve en su día a día con las vicisitudes de cara al deseo, que obstaculizan la experiencia de fluir en vida. Cuando hablo de fluir, hablo del fluir del deseo. Y cuando hablo de deseo, me refiero a un deseo que no es deseo genital, ni está enlazado a la adquisición de objetos, varios, sin excluirlos, ni por supuesto a la demanda. Es un deseo motor, en esencia metonímico, un deseo que conecta con lo que concierne, esto viene en mayúsculas, lo vital, a lo que podamos relacionar con el significante vida, que implica la idea de libertad en el sentido de elección del propio proyecto de vida, en la que se basa la ética, más allá de mandamientos, cuyo fin se sitúa cerca del término felicidad, entendido como estado de satisfacción que el ser humano puede sentir por su posicionamiento en el mundo desde la experiencia. Voy pues a por la conexión con tragedia. Obra escrita para actuarse, hecha de conflictos, dolor, pena y más sufrimiento. Si Freud tomó la tragedia de Edipo, Lacan decide tomar Antígona para relacionarla con la noción de deseo. En la obra de Sófocles, Antígona aparece como un ser sufriente, dice Lacan, muerta, desde hace mucho tiempo, dispuesta en acudir en ayuda de los muertos. Fácil, leyendo la obra, es situarla en la cadena significante de lo que viene cantado desde el principio de la misma obra, ¿no? De hecho, tragedia tiene, bueno, tragedia se compone surge de dos vocablos, ¿no? Desde el griego, y al final conecta, digamos, viene a surgir desde oda, que es canción, es como una canción. Entonces, dice Antígona, no hay dolor, ni maldición, ni vergüenza, ni deshonor alguno que no pueda contarse en el número de desgracias vividas por su familia. Una Antígona que, como otros héroes de Sófocles, ya de entrada están exhaustos. Antígona muere por rebelarse ante el dictado de Creonte, quien había prohibido el entierro de su hermano Polínices, expuesto para ser devorado por animales. Antígona muere por lo que entiendo como un gran sinsentido, al menos paradojal, respecto a su supuesto propósito deseo, dado que muere sin saber que su hermano será enterrado. Es algo que a mí, digamos, en ese sentido de ese trabajo, ese que realiza, ¿no? Es decir, en la obra se manifiesta esa cuestión. Es decir, ella muere y en un principio el hermano, Creonte, todavía no ha cambiado de opinión. Es algo, bueno, muy tremendo. Entonces, en el segundo intento de enterrarlo ya se espera que la pillen. Va a hacerle saber a Creonte que lo ha intentado. Además, ir hacia el sacrificio de su vida podría, no, es decir, que lo ha intentado. Además, tenemos otro sinsentido que ya Lacan comenta en lo irrazonable de la razón que sostiene para ir hacia el sacrificio de su vida. Podría tener otro esposo, otro hijo, pero no otro hermano, puesto que sus padres están muertos, sin contar que el hermano también está muerto. Es decir, desde este punto de vista que estoy exponiendo, aún sus destellos, Antígona
no viene a representar una apuesta por la vida y toma una decisión inflexible que muy fácilmente se puede relacionar con el sacrificio. Y más allá de las cuestiones que, por supuesto, invitan a reflexionar, voy a establecer la siguiente conexión con lo que extraigo de Entre dos muertes, de lo que puede implicar una salida de la encrucijada del sujeto con el deseo, que es lo que valdría la pena. Ya sabiendo que va a ser enterrada viva en la caverna subterránea de los muertos, entre llantos, oh sepulcro, cámara nupcial, eterna morada subterránea que siempre ha de guardarme. Cuenta cómo ha sido abandonada por sus amigos, aparecen los lazos afectivos por una parte, que podemos asociar a lo terrenal, y por otra a lo celestial. Ya no le sirve elevar la mirada hacia los dioses. Lacan remite a la posición de Antígona en este momento, la sitúa en los límites de la ate, lo que equivale a encontrarse fuera de toda esperanza, un lugar en el que ya no se espera ser salvado, y plantea que viene a representar el sentido de atravesamiento de un límite, que a su vez representaría los límites del campo del gran otro, en lo que interpreto como enfrentar un vacío de respuesta, una falta que en la asunción daría a la transformación del sujeto, liberado de discursos otros. Podría trabajar para su deseo y ya, por jugar y para acabar, aunque no para Antígona, a la transformación de la pulsión de muerte en energía vital, porque en cualquier momento. Muy bien, vamos a seguir el procedimiento que hemos establecido, luego haremos el turno de preguntas. Luego, si os parece, para responder a las preguntas, igual aunque estemos aquí un poquito apretados y si no yo me voy, igual volvéis a venir al estrado. Entonces, bueno, a ver, esta vez ya estás, ahora ya te veo, Sí, ya estoy eh, lista. pues mira, vas a comenzar tú, te voy a poner aquí al menos ampliada en mi pantalla y voy a hacer que te vean, si no te importan los compañeros de aquí presentes, Sí, sí. que estuvieras más cercana. ¿Qué salgo yo? No quiero ser yo. ¿Qué salgas tú? Bueno, salgo. Vale, pues cuando tú quieras, ahí tienes tu propio espacio. Vale. Hola, compañeros. Bueno, quiero aclarar que el trabajo que he hecho ha sido de lo que he leído, lo que he visto, lo que he aprendido y también hay alguna que otra interpretación mía. Yo le he puesto de título La ley y el amor en Antígona. En la obra literaria de Sófocles se exploran conceptos que se manejan en psicoanálisis, que ayudan a una comprensión más profunda de los procesos psíquicos del individuo. Los conflictos éticos y morales entre Antígona y Creonte proporcionan una exploración de las dinámicas psíquicas relacionadas con la toma de decisiones éticas y las consecuencias de violar normas sociales. Además, esta tragedia toca temas como son el amor, la justicia y la ley. En la obra Antígona podemos identificar elementos éticos como la confrontación entre las leyes divinas y las humanas. Estos enfoques ofrecen interpretaciones psicoanalíticas de cómo la moralidad se manifiesta en los personajes y sus acciones. Antígona representa una moralidad basada en lazos familiares y religiosos. Creonte está guiado por la necesidad de mantener la estabilidad y el orden del Estado. Este conflicto entre las dos posiciones opuestas hace que nos planteemos preguntas profundas sobre la naturaleza del poder, la autoridad y la ética, como pueden ser: ¿qué realmente impulsa a Antígona a desafiar las leyes de los hombres aún a costa de su propia vida? ¿Por qué elige morir? ¿Qué función juega el amor en dicha decisión? ¿El desafío a morir es solo una rebelión contra un constituido, contra una ley? ¿Realmente es un acto de amor a su hermano lo que representa Antígona? ¿Realmente quiere morir? La tragedia revela un conflicto entre el amor y la ley, pero detrás de las cortinas
deja traslucir otro conflicto más profundo, que nos hace plantear más preguntas. ¿Debemos hacer caso a la razón o al corazón? Ustedes, compañeros, en el caso de Antígona, ¿qué decisión o qué acción hubieran efectuado? ¿Hasta qué punto es lícito que las leyes interfieran en aspectos privados de los hombres? ¿Cuál es el límite de la ley humana? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cuáles son los límites del Estado? ¿Hasta dónde se puede prohibir el entierro de una persona? ¿Cuál es el límite del orden o cuál es el límite del amor? Todas estas preguntas nos llevan a ser testigos de la complejidad de la experiencia humana que sigue siendo relevante a lo largo del tiempo. La obra es un ejemplo que nos invita a plantearnos o a examinar nuestras propias convicciones, valores y dilemas éticos. ¿Quiénes somos como individuos y como sociedad? Nos ayuda también a comprender nuestros impulsos emocionales, la resistencia ante la injusticia y la búsqueda de nuestro significado en la vida. Al analizar personajes tan complejos, podemos desarrollar habilidades empáticas en psicoanálisis, comprender narrativas y ser más sensibles hacia la psique humana. Los conflictos en la familia de Antígona reflejan dinámicas intrafamiliares complejas que pueden ser exploradas desde el psicoanálisis. Estas dinámicas pueden ser los roles familiares, la lealtad, la rivalidad, la personalidad de cada personaje, nos ayuda a desentrañar en cómo la identidad se forma y se ve afectada en el contexto de las relaciones familiares. Es importante dar énfasis a los complejos infantiles, porque de la dinámica familiar dependerá el futuro del individuo. La lucha por el reconocimiento y la afirmación de la propia identidad son temas relacionados con temas narcisistas. Tanto Antígona como Creonte buscan ser reconocidos y afirmados en sus posiciones y valores. Antígona articula con significante psicoanalítico en esta tragedia con sus acciones y sus transferencias. Manifiesta el mundo privado e íntimo de ella. Actúa en nombre de las leyes de los dioses. Su muerte representa para ella justicia y fidelidad a sus valores morales. Cada uno a su manera piensa que sus principios son inquebrantables. Defienden los dos sus posturas. La muerte impuesta por Creonte a Antígona no es una ganancia para ella en términos convencionales, ya que representa la pérdida de su vida. Sin embargo, algunos interpretan que Antígona encuentra una especie de ganancia en la muerte porque prefiere enfrentar la ejecución que traicionar sus principios y desobedecer las leyes divinas y enterrar a su hermano Polinices. Para Antígona, la muerte se convierte en una afirmación de sus valores y una elección consciente de no transgredir sus creencias éticas. El psicoanálisis busca comprender que las acciones y decisiones son influenciadas por factores conscientes e inconscientes. La idea es explorar la subjetividad y las motivaciones más profundas, antes que dictar sentencias de qué es moralmente correcto. Desde una perspectiva psicoanalítica, no hay respuesta correcta o clara sobre quién tiene la razón en situaciones éticas o morales. Tanto Freud como Lacan reconocen la complejidad de los conflictos humanos y abogan por comprender los motivos que subyacen en el comportamiento. Como se ha hablado en nuestro curso, no hay una verdad absoluta, pero lo que sí se puede considerar verdad son las verdades múltiples y que la interpretación de los eventos y experiencias pueden variar según la perspectiva del individuo. La verdad en este contexto se construye a través del diálogo y la interpretación conjunta entre el paciente y el analista. Según Lacan, hay un poder en el deseo de enfrentar las leyes sociales y las leyes familiares. El deseo de Antígona de enterrar a su hermano a pesar de la prohibición de Creonte resalta una fuerza intrínseca del deseo individual. La ética que sigue Antígona es un código interno de valores y deseos. El deseo individual de Antígona acarrea un conflicto entre la lucha de lo personal con lo colectivo. Los actores interpretan las circunstancias desde su propia subjetividad, generando conflictos
irreconciliables hasta perder la vida o perder a un ser amado. En este conflicto entre el amor y la ley que encarna Antígona y Creonte, podemos considerar cómo el amor influye en las decisiones éticas. Antígona es movida por el amor a su hermano. Este acto representa una rebelión contra el orden establecido. También es un acto amoroso que busca honrar y proteger a un ser querido más allá de las restricciones impuestas. Por otro lado, Creonte, al defender la autoridad y las leyes del Estado, revela una perspectiva donde el amor a la patria y al orden social prevalece. La ley en este contexto se presenta como un medio para mantener la estabilidad y la autoridad, una expresión de amor más amplio por la sociedad y sus estructuras. Al incorporar la dinámica del amor, revela cómo esta fuerza poderosa influye en las acciones de los personajes y en el conflicto del deseo, la moral y la autoridad. Esta obra es un escenario para enriquecer el psicoanálisis, donde el amor representa un motor poderoso que impulsa la toma de decisiones, la rebelión y la afirmación de los valores más profundos de los individuos en el complejo de esta tragedia. Según Lacan, la relación entre el deseo y el complejo de Edipo se manifiesta en la desobediencia de Antígona a las leyes humanas. Desde esta perspectiva se puede considerar una rebelión contra las restricciones simbólicas del deseo incestuoso. La obra representa también una lectura freudiana del deseo de Sigmund Freud, que sostiene que la ética se forma a través de procesos psicológicos y la interpretación en el superior y otras partes de la mente que moldean la moralidad. Antígona revela que el deseo intrínseco conectado con la ética y la subjetividad impulsan la tragedia. La obra se convierte en un campo de batalla donde los deseos individuales chocan con las leyes sociales, generando conflictos a veces irreparables. La teoría de Lacan nos explica cómo el síntoma no es simplemente un problema o manifestación física, es una formación que surge en respuesta a la manera en cómo el sujeto se relaciona con el deseo y con los demás, una especie de mensaje cifrado. Por ejemplo, Ismene, la hermana de Antígona, el síntoma se puede manifestar en resistirse inicialmente a ayudar a su hermana en su deseo de enterrar a su hermano, reflejando miedos o lealtades conflictivas. Con respecto al goce, esta tragedia puede tener consecuencias negativas cuando se convierte en exceso, llevando a comportamientos compulsivos o autolesivos, como puede ser que Antígona termine con su propia vida. Para Lacan no es inherente negativo, pero su comprensión y evaluación dependerá de cómo afecta la vida psíquica y social del individuo. Y para terminar, las clases de psicoanálisis revelan un interés profundo en la materia, destacando su complejidad como un aspecto intrigante. A pesar de los desafíos, la experiencia resulta enriquecedora, ya que se encuentran interesantes los procesos inconscientes y las dinámicas emocionales que no pueden ser evidentes a primera vista. Hasta. Me obligo. Sí. Me pregunto. No, como que yo dé un poco mi opinión partiendo más de mis años de análisis personal, por eso no voy a nombrar a Antígona porque tampoco la entiendo muy bien. Pero bueno, un poco como qué es lo que yo entiendo por psicoanálisis y la ética en el psicoanálisis, y creo que un poco por lo que había salido la última clase, o al menos así lo entendí. Entonces, nada, estaba hoy pensando un par de cositas y me di cuenta que a mí creo que lo que me atrapó del psicoanálisis con el tiempo es como que las cosas me parece que no son tan obvias, ¿no? Digo, comparado quizás con otras terapias. Como que no, en esto de que no hay una receta o acá entra mucho como esto de qué es la salud o como qué es lo que puede estar bien o no para cada uno. Como eso que el psicoanálisis viene a escuchar algo que está como más detrás mientras la persona habla o, ¿no? Como lo que siempre hablamos.
que además yo le encuentro un punto de conexión muy interesante con el arte, porque pienso que en el arte pasa algo parecido. Entonces, creo que por eso nos cuesta a veces explicar, o esto que hablábamos el otro día de vender de alguna manera el psicoanálisis, porque es difícil, como no decir algo concreto, ¿no? No sé, un poco me venía eso. Como también me acuerdo, como cuando empecé a darme cuenta en el análisis personal, que como que quizás no era tan interesante pensarme todo lo que iba a decir, ¿no? Como que antes yo escribía mucho y pensaba y pensaba y pensaba porque me pasaba lo que me pasaba. Ah, esto, le voy a decir esto a mi analista, ¿no? Y en un momento me empecé a dar cuenta que, bueno, y supongo que por el análisis, que era más interesante lo que salía cuando no lo estaba controlando, ni era algo que ya había pensado, ni era el típico cuento que nos contamos a nosotros mismos de, ah, claro, esto me pasa porque yo cuando era chica, no sé qué, no sé cuánto. Entonces creo que eso sí está relacionado con la ética en el psicoanálisis porque no tiene como, o lo que encuentro distinto a la hora de la escucha del analista, es que no escucha desde un lugar de dar consejos o de lo que hablábamos antes, quizás, ¿no? Creo que tú, Marta, de ciertos hábitos, ¿no? Como de lo que puede hacerte bien, porque no lo que me haga bien a mí no va a ser lo mismo que lo que te haga bien a ti. Em, o no sé, por ejemplo, me acordaba en esto que empecé a pensar, me acordaba de una vez cuando era más chica que fui a una psicóloga, no sé bien de qué rama era, la verdad, no me acuerdo, y creo que nunca lo supe, pero me acordaba, por ejemplo, que una vez yo estaba como estaba bastante deprimida, o en una de las veces que fui, ella me dijo, bueno, vos cuando te sientas mal, tener que salir a comprarte algo, una camiseta, no sé, algo que te guste. Como que entiendo que, bueno, a veces puede funcionar, pero yo estaba como, esta tipa me está cargando, o sea. Como, sí, un ratito me sirve, porque un par de veces le hice caso, bueno, además no tenía, estaba bastante mal de dinero, entonces era como, bueno, voy a tomar su consejo como salir a dar una vuelta. Pero bueno, cuando hablaba el otro día, que me parece también que muchas personas terminan yendo a un analista cuando atraviesan varios procesos de frustración, donde quizás ya probaste un montón de cosas o le pusiste voluntad para querer cambiar, o decís, ay, claro, siempre me pasa lo mismo o siempre repito esto, y te esforzás y le pones, no, bueno, y te sigue pasando, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde en un psicoanalista se encuentra algo distinto, porque escuchás, es otro tipo de escucha, ¿no? Y creo que hay otro tipo de, como de, que te alojan de otra manera, al menos lo que yo siento, porque no te están proponiendo algo que es tan obvio como si ya se me ocurrió salir a correr, o sea, no sé, ¿no? Es como... Entonces creo que ahí es donde la escucha del psicoanálisis es distinta y no es moral, digamos, ¿no? Quizás puede alojar una depresión, digamos, o que eso se atraviese, que muchas veces es necesario para llegar a, a algo distinto, ¿no? Por algo eso está ahí. Entonces me da la sensación que el psicoanálisis no se asusta tanto con ciertos síntomas, quizás que otras terapias sí. Un poco desde lo que
esto, lo que a mí me parece, ¿no? Y en mi experiencia. Por otro lado, si hablamos de que lo que va a guiar en el análisis es el deseo inconsciente, que el deseo tiene que ver con una falta, a mí personalmente, también hay algo que me alivió cuando me di cuenta que esa falta siempre iba a estar, como no es tanto perseguir ese deseo de algo que das vueltas como desesperadamente, y hay algo que te sigue moviendo, pero eso es como que tiene otro gustito, ¿no? Para mí, al menos, creo que tiene que ver un poco con lo que salió el otro día de este vértigo que hablábamos también, que creo que ahí es donde hay algo distinto, que sí, que da miedo, pero no estás atrapado en un vértigo, no sé, de siempre lo mismo, de que llegas a un punto y, oh, no sé, es como una frustración. Este es como un vértigo abierto, no sé. Eh, es otra búsqueda. Y, a ver, no sé qué más. Bueno, también creo que me habías dicho un poco, nada, esto que vengo diciendo también creo que es un viaje bastante largo, en el que cuesta a veces adentrarse y obviamente aparecen las resistencias, porque también hay algo donde es difícil hacerse un poco cargo de las cosas, que el psicoanálisis creo que sí te invita a eso, ¿no? Como, em, me habías dicho también como algo de la diferencia que yo veo entre Argentina y España, que bueno, no sé, era un poco lo que les dije el otro día, que me parece que allá, primero que es mucho más normal ir al analista, no sé muy bien por qué sucede esto, porque si lo miramos a nivel de poder adquisitivo, no debería por qué ser así, pero creo que está puesto como en una prioridad bastante alta para algunos. Después también me acordé, le contaba a Olga la otra vez, que yo una de las primeras veces que fui a un analista fui caí en la EOL sin saber lo que era, sin saber quién era Lacan, pero había como que tenían una especie de programa donde te hacían una entrevista si vos querías ir a un analista y tenías poco dinero, y te asignaban como a alguien que más o menos veían que podía ir acorde a vos, y era bastante más barato que ir a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, una de mis primeras experiencias en análisis fue así también, que quizás creo que acá la mayoría de los psicólogos no tienen esta orientación, y allá sí que lo encontrás, puedes encontrarte alguien de la seguridad social, bueno, obra social se llama allá, que tenga orientación, no sé si necesariamente lacaniana, pero probablemente psicoanalítica. Entonces, a la hora de hablar de otras terapias, me parece que allá está visto como algo, no sé, como que más del lado de lo, no me sale la palabra, no sé, como cosas alternativas, que vas un día o dos o las veces que quieras, pero no es como estoy haciendo terapia, no sé, son diferencias que veo quizás respecto de acá, pero no sabría decir por qué se da así. Supongo que, bueno, contingencias de la historia quisieron que de alguna manera pase esto. Por otro lado, lo que les decía el otro día de que es medio difícil que te vendan, yo qué sé,
cosas como mágicas o, bueno, mágicas. Cuando tu realidad económica probablemente no esté tan resuelta o tengas como muchas dificultades o mucha incertidumbre en cuanto a trabajo, techo. Entonces, claro, vos estás con todas esas incertidumbres y te vienen a decir, no, te haces 21 afirmaciones de no sé qué. Y es como, me cuesta un poquito. ¿No? Pero creo que el psicoanálisis puede alojar, sí, todo ese malestar y acompañar de otra manera. Eh, no sé si me dejé algo afuera, pero más o menos eso. Sabes que había una de las dudas que siempre quería saber que tenía era que había bastante psicoanálisis en Argentina. Eso me había dado cuenta yo. Y siempre me había hecho esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos psicoanalistas allá? En verdad, y eso es bueno porque se mantiene, ¿no? Y de acuerdo a tu experiencia, si podemos sacar una conclusión, ¿a quién podría ir dirigido el psicoanálisis? ¿Qué me podrías decir de eso? Y yo creo que a cualquier persona que sienta en algún momento las ganas o la necesidad mm, de analizarse. En realidad, cualquier persona, pero que tiene que tener ese deseo o en algún momento, como decía antes, aparecer como esta especie de frustración, porque no es para cualquiera que le digas, no, bueno, anda a terapia y voy porque me dijo mi amiga, ¿no? Como, bueno, hay un momento, pero sí, cualquier persona que le agarre como esa incertidumbre o ganas, yo creo que sí. Está bien. Como que en psicoanálisis vamos a trabajar la cuestión del deseo, pero previamente tiene que haber un deseo por el candidato a paciente o analizante de psicoanalizarse. Exacto. ¿Qué podríamos poner como sinónimo frente a la pregunta que te he hecho, Heidi, de qué sería psicoanalizarse para ti? ¿Por qué uno se psicoanaliza? Hablando de ese deseo de un compromiso que va a llevar un tiempecito, ¿no? Es una especie de picoteo, como la otra vez decía Olga de una manera muy extensa, una especie de comida rápida Sí. y cuanto antes acabemos mejor, ¿no? Y sí, a ver, psicoanalizarse es atravesar un montón de estados. Es primero como predisponerse a cuestionarse un montón de cosas, a hacerse cargo, como dije antes, a atravesar muchas veces angustia o distintas emociones. Pero hay, o sea, hay algo de lo que uno tiene que estar dispuesto, porque si no, a mí me pasó muchas veces. Esta que les cuento de la OL, yo no iba casi nunca, dejé de ir, o sea, realmente ahí creo que no terminé haciendo un análisis. Después, con los años, volví a ir a analistas, ¿no? Pero, ¿qué es analizarse? Y es un poco empezar a escuchar de la mano del analista esto que decía antes, que está como detrás. Porque a mí me ha pasado muchas veces de estar hablando, y que me tiren una pregunta o una frase matadora y, ¿no? Como que tampoco es hablar por hablar y contar lo que hiciste ayer y antes de ayer, aunque a veces contás eso, pero es como empezar a escuchar eso. Escucharte, de Sí, alguna manera. escucharte, pero el analista te ayuda en este caso, ¿no? Porque si no, estás como en una cosa ahí. También te puedes escuchar cuando tenés insomnio y no te puedes dormir neuróticamente en tu cabeza. Claro, pero ahí podríamos hacer una diferencia entre oírnos y escucharnos, ¿no? Sí. Escucharnos tiene como ese matiz, si tú quieres, un poco más atento, más introspectivo, quizá. Hmm.
Además yo pienso que aparte de eso, yo creo que para para ciertas personas puede ser cómodo dentro de la incomodidad, porque el psicoanálisis es complejo, no es tan fácil, ¿no? Encontrarte con esas profundidades, porque para mí el psicoanálisis es hondo, es profundo, no es nada superficial, pero digo, te da esa libertad de no ir por un camino, que no te dirijan por un camino, sino eres libre de decir lo que tú quieras, de hablar lo que tú quieras y tocar el tema que tú quieras. Eres escuchado y gracias a todo eso, pues realmente se puede saber qué es lo que te pasa, ¿no? En esa libertad, digamos. Yo lo veo así. Con el tiempo. Claro, dirigir la cura, ¿no? Casi parafraseando acá, no al paciente. Como parece un juego de palabras y lo mismo lo es, pero si es productivo, es como que para que el paciente se cure, lo que hay que dirigir es el encuadre, es la cura, no la vida del paciente. Mira, si os parece, ya que veo que esto se empieza a animar, em, eh, ¿qué tal si os juntáis aquí las tres? Yo me retiro un poquito, aparecéis ahí y le damos como una cuestión más presencial a las preguntas, a las intervenciones que van a hacer o a vosotras mismas en una especie de diálogo entre lo que habéis ido comentando cada una en vuestras respectivas ponencias. Pues igual cogemos la silla, nos apretujamos un poco como si nos quisiéramos mucho. Bien, vale, ya está. Claro. Si no voy. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Pero no es un coma. Ay, no. vale. Venga, ya está. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues entonces, pues eso, ya hemos abierto el tema de intervenciones, los que no habéis expuesto, si queréis iniciar este turno de comentarios y de preguntas. Yo una de las cosas que quería decir, que me he dado cuenta, bueno, primeramente estoy muy agradecida de haber encontrado el psicoanálisis. Sí, y otra de las cosas es que realmente me ha cambiado, digamos, la perspectiva o cosas que antiguamente pensaba que realmente no eran así. Por ejemplo, al estudiar psicología, eh, por ejemplo, al principio, cuando yo hablaba con una persona, un ejemplo, pues hay veces como que haces como mezclas como tu vida con la de la otra persona y piensas que tienes una respuesta para esa persona, ¿no? En cambio, con el psicoanálisis, yo he aprendido y me he dado cuenta que cada persona, o sea, es un mundo. Que así se haya tenido las mismas experiencias, no tiene la misma cura, digamos. Y eso realmente me ha gustado porque es como apreciar más lo que me pasó, decir, bueno, mi vida ha sido mía y me ha pasado a mí. O sea, es algo íntimo, mío. Y cada persona tiene su situación que ha vivido íntima. Y entonces cuando, por ejemplo, se habla ya es diferente, ya ha cambiado, cuando hablo con una persona, ya no tengo que sentir lo que sentía antes en el contexto de decir, sí, te entiendo porque yo también viví eso, o sea, puedo ser empática, puedo tener empatía, pero ya no mezclo mi vida con la otra persona. No sé, es algo que me he dado cuenta y que me gusta. Cuando habla sobre la moralidad, la ética y todo eso, entonces son construcciones, ¿no? O sea, realmente pienso que somos el resultado de muchos significantes y cada uno tiene su historia y según en dónde te has nacido, dónde te has criado, las experiencias que has tenido, haces una construcción
y de eso depende la acción que tomes en el futuro, depende de esa moralidad y de la ética, porque uno la construye, uno es es la propia persona que construye eso, ¿no? Aunque sea copiado de otras personas, pero uno la construye. Entonces realmente el psicoanálisis te da esa, no sé, esa plenitud de saber, bueno, yo estoy de acuerdo si para mí yo tengo valores morales y con estos me quedo y con estos los saco. Pero ya me quedo más tranquila, o sea, siento más plenitud y al saber que hay algo más profundo, al saber que no es algo superficial. Eh, me, eh, Me gusta porque en psicología deberíamos todos ir a un psicólogo. En psicoanálisis tienes que psicoanalizarte para ser psicoanalista. Y en la psicología debería de ser lo mismo. Entonces ahí está una gran diferencia entre la superficialidad y la profundidad. Eso, quería decir eso. Pero enlazando, por ejemplo, con algo de lo que, igual me dirijo, de lo que has dicho, Flor, claro, Sigmund Freud, con, digamos, el invento del psicoanálisis, lo que plantea es una nueva concepción del ser humano. Entonces, si por ir muy deprisa en esa concepción del ser humano, la cuestión de que algo nos falte, y ahí vamos a poner juntos la palabra falta y la palabra deseo, eso sería una cosa deseable, más allá de que eso nos estructura y nos forma como humano. Quiero decir que según la teoría que vayamos a tener, en este caso, según la concepción que vayamos a tener del ser humano, en cuanto a su salud o su enfermedad, más vale que nos guiemos por una concepción coherente a nivel teórico. Lo que Freud va a inaugurar en ese campo, que luego sabéis que va a seguir Lacan, es que el ser humano es un sujeto deseante, y para que sea un sujeto deseante, es decir, un sujeto que va a advenir en su subjetividad, y luego veremos en el seminario 8 de Lacan, en una cuestión del amor como concepto, justamente el motor del psiquismo es que algo falte, es la falta. Fijaos, qué diferente concepción, si queréis, a nivel más popular o filosófica, entre comillas, o quizá no entre comillas, psicológica, de pensar que la frustración y que el malestar en el ser humano, y ahí metemos todas las variopintas manifestaciones de los síntomas psicopatológicos, tiene que ver con que algo falta, porque nos frustra, porque nos genera ansiedad, porque nos deprime. Es decir, es una concepción, si queréis, teórica, le podamos dar ese concepto. Entonces, claro, va a tratar de colmarse, si no taponarse o silenciar eso que nos causa el sufrimiento, bien desde la farmacoterapia o bien desde la palabra de otras terapias. Aquí de lo que se trata es de privilegiar que lo que has planteado de alguna manera, que eso que nos falta por ser estructural, lo que nos va a llevar es a concebir la vida de otra manera. Porque si no es ir siempre detrás de una zanahoria, y además están todos los experimentos, si queréis, empíricos ya hechos, de que cuando conseguimos aquello que suponía que nos iba a hacer más felices, seguimos siendo igual de infelices, si no más, ¿no? Esa concepción de la falta y del deseo es algo que empieza a edificar ya Sigmund Freud. Pero digo, es plantear a nivel de mentalidad que el ser humano es algo distinto a cómo, entre comillas, nos están vendiendo. Y ahí es donde entramos, si queréis, incluso literalmente ya en concepciones muy filosóficas. Eso lleva un tiempo, eso plantea un cuestionamiento, y es lo que estamos diciendo, que a veces es más fácil, aunque nos quejemos, seguir las instrucciones de los otros, de esos grandes otros, sean los papás hasta los políticos o los jefes, y no plantear las cosas por nosotros mismos, porque para eso hay que atravesar algo que vamos a ver justamente en el seminario 10, que es la angustia como concepto. De que uno se angustie o que uno se frustre porque le cueste a cuestionarse, pues no es permanecer en una zona de confort que tiene fecha de caducidad y todos lo sabemos. José, Sí. y te podría hacer la misma pregunta que le hice a mi compañera. Si podríamos decir, ¿para quién puede
¿Para quién va dirigido el psicoanálisis? Cualquiera de todos nosotros. Sí, bueno, el que quiera contestar. Yo diría que para cualquiera que quiera saber de sí mismo o de saber qué personas le habitan en su vida y hacer algo con eso. Porque al final es verdad que a mí me ha gustado mucho una frase que ha dicho Flor de el psicoanálisis no se asusta con los síntomas. Y es algo que es verdad que todo lo que es la psicología y todo lo que es el tema médico, es verdad que parece que hay un susto ante el síntoma. Lo que quieren es como callarlo o aplicar muchas estrategias. De hecho, hay preparado un arsenal para que, depende de cada síntoma, pues, así lo afronta el profesional. Entonces, es verdad que aún teniendo esa posibilidad de taponar, sigue habiendo algo que está dirigiéndonos que tiene que ver con nosotros. Y justo pues, para las personas que quieran saber de sí, es una oportunidad del psicoanálisis para poder realmente cambiar, hacer algo. Sobre todo hacer algo, porque tips tenemos todos y las estrategias ya las sabemos. Puede funcionar para casos muy agudos. Es verdad que puedes sostener a la persona cuando tiene una crisis muy aguda, o sea, con síntomas psicopatológicos muy desagradables, pero de ahí a que eso sea la cura o que eso sea... Claro. No, yo voy a decir que hay, un poco por reiterarme en eso, ya que, como se dice, lo habéis puesto en bandeja, ¿no? Volviendo a las concepciones teóricas, si queréis, incluso paradigmáticas. Es decir, si ahí nuestro objeto de conocimiento es el inconsciente, volviendo a las concepciones teóricas del concepto de inconsciente y alma freudiana, es porque justamente el síntoma, en el sentido de no tenerle miedo, no taparle la boca, no silenciarlo, es porque tiene un sentido. Ahí es donde empieza, digamos, esta nueva concepción del ser humano en el campo de la salud, en el sentido de que el síntoma tiene un sentido y va a hablar de lo más íntimo del ser humano. Esto es Sigmund Freud. Los síntomas tienen sentido y tienen que ver con la vida íntima del sujeto, ya que debido a un conflicto interno se genera una variopinta sintomatología. Te digo, si tenemos esa concepción teórica, tenemos que dejar que el síntoma hable. No que hable a través del cuerpo, sino que hable a través de la palabra. Y claro, qué distinto a que hay que dejar que el sujeto sufra silenciando el síntoma, ¿no? Pues digo, veis que son dos concepciones teóricas distintas. Entonces eso nos va a llevar, o nos debería llevar a plantear al resto de los seres humanos, más que a cuestionarnos qué es el ser humano. Pero es que por ahí podemos ir a una cuestión que creo, porque claro, cuando acude a un psicoanalista, pero incluso a un psicólogo o a una figura, digamos, que viene a... normalmente estamos hablando de esa crisis de Goethe, ¿no? Es decir, cuando se destapa alguna cuestión, pero me parece muy interesante esa abertura que ha hecho Sara en esa relación o la misma Flor, ¿no? En ese sentido, cuando quiere saber ese algo de sí mismo. Porque básicamente no, es decir, que también se ha hecho esa conexión, ¿no? Es decir, cuando conecto con la falta ya no puedo hacer, no tiene por qué ser tan grande. En un sentido en el que además vamos a fijarnos en cómo de alguna manera los ideales ya están en juego. Es decir, se tiene un ideal de la felicidad, es decir, permanente. Según cómo hay toda una ideología armada para hacer pensar que sentir una cierta insatisfacción con respecto a la vida es malsana o ya no tienes la cara agradable para poner en la foto adecuada. Entonces, claro, se están excluyendo muchas cuestiones de lo que es la experiencia de vivir, ¿no? En tanto el mundo afectivo, en tanto como uno puede implicarse en la vida, que puede resultar realmente en algo patológico, porque cuanto más vamos tratando, menos, digamos, nos vamos respetando a un nivel. Entonces, dejar ese espacio creo que es importantísimo y sobre todo para contactar con ese otro constructo que puede ser la propia idea de felicidad, la propia idea de lo que es estar sano y no tan impuesta en tanto sonríes. Recuerdo que hace unos años, que muchos ya, me llamó mucho la atención un cartel, estaba en Barcelona, que era no sonríes,
es como que medícate. Claro. Es decir, no sonríes, es decir, era como, estaba la cara triste, entonces decías, bueno, no se está dejando ni espacio para esa misma tristeza, no se está dejando espacio. Al final, ¿qué pasa? Que vamos en la idea, que eso ya surge desde el mismo principio del psicoanálisis, en tanto hay un paraíso perdido que no está perdido porque nunca lo tuvimos, pero está esa idea que tenemos que recuperar. Y entonces vamos trabajando por un inalcanzable que nos hacemos vivir. Entonces, liberarse de eso pues podría ser uno de los sentidos, ¿no? de lo que puede ser un proceso de psicoanálisis. Sí. Claro. Yo te he invitado también a hablar, Flor, y te lo agradezco. Hay que decir que yo no tengo el gusto de ser el psicoanalista de Flor. Por cualquier cosa menos apañada, que no sería tampoco así, no sería ético, pero que conste. Porque aquí no se trata de si una mentalidad son mejores que las otras y tal, pero es como decir que en otros contextos socioculturales y en otros países, llámese en este caso Argentina, a diferencia de este país que se llama España, pues la cosa se ve de otra manera. No solo que el psicoanálisis pasó de moda que no funciona, sino que permanentemente está inscrito. Entonces, lo que sí que quiero aprovechar, y quizá cuando era más joven y cuando empecé con esta maravillosa disciplina del mundo, sí, tenía ciertos reparos, ahora no tengo, y lo hago, y lo voy a decir así, por amor a mi país y por amor, ¿por qué no?, a la humanidad, y no se me caen los anillos. Lo que no me parece mínimamente razonable, y ahora me estoy siendo bastante comedido, es que en determinados países, por ejemplo España, o cuando yo me puse a ejercer hace ya prácticamente 30 años en Mallorca, que no es que hubiera una mentalidad antipsicoanalítica, que la había. El problema es que esa mentalidad la tuviera la mayoría de los profesionales de salud. Sobre todo, hablo de mi campo profesional, que es los psicólogos. Y de eso puedo dar fe. ¿Por qué? Porque un psicólogo debería formarse como mínimo de una manera lo más profesional posible en todas las variedades que no son tantos del campo de la psicología, lo que sean modelos de intervención o modelos de tratamiento, que no son tantos. El psicoanalítico, el cognitivo-conductual, el humanista y, si queréis, el sistémico. Entonces, privilegiar solo uno y no estudiar los demás, me parece que no es una cosa seria. Estaba a punto de decir ética, lo digo. Desde la concepción ética que tiene el psicoanálisis, que no tiene nada que ver con lo inmoral y menos con lo corrupto. Entonces, eso no se estudia, por ejemplo, lo conozco también bastante sin haber estado allí en Argentina, porque la mayoría de mis profesores de psicoanálisis de la escuela que yo me formé, pues venían de Argentina. Y no todos eran psicólogos, más bien en el campo de la medicina. Lo que quiero decir es que en la facultad de psicología se estudia todo eso. Y luego uno escoge cognitivo-conductual, pero lo que no puede ser es rechazar algo por las políticas del momento que no dejan de ser ideológicas. Tengo una pregunta Sí. dirigida muy directamente a esto. Dentro del campo de la psicología, acá en España, la única disciplina que está así mal vista dentro de estas 4 o 5 que nombraste es el psicoanálisis. Sí, Está becada. Bueno, mal vista tampoco. y no se estudia en la carrera. No. Lee En por encima Barcelona, el loco ese, ¿sabes? O algo así. Claro, yo eso me lo encontré aquí y me sorprendí mucho y hoy en día lo escucho bastante. Antes no, creo que no me daba cuenta porque no, y digo, wow, o sea, me sorprende un A mí montón. me parecían cosas fuertes, por ejemplo, cuando yo era mucho más joven y hacía Sí. prácticas en determinados sitios, diré uno, por ejemplo, los que sois de aquí, lo conocéis o lo conocemos, Hondureña, hacía prácticas, ¿no?, de Sí. psicología, pues prácticas, por ejemplo, yo las hacía, ahora no voy a dar ningún nombre, pues con psiquiatras, con jefes de secciones de psiquiatrías, etc. Entonces, es interesante que ellos me daban ciertos manuales que como médicos estudian en la propia facultad de medicina y su especialidad de psiquiatría, donde se veían lo que estoy diciendo, todos los métodos de intervención en psicología. Es decir, un psiquiatra, lo estoy diciendo, un psiquiatra en España, por lo menos antes, conocía lo que estaba vetado, por así decirlo, dentro de la facultad de psicología, que serían todos los modelos de intervención, partiendo de la base de que ellos, por así decirlo, privilegiaban el modelo farmacológico. Pero conocían los otros. Claro. Estoy haciendo, si queréis, una pequeña denuncia. No hay derecho
que un profesional de la salud en España no conozca todos los modelos de intervención en psicología. Eso es lo que estoy diciendo. Luego cada uno... ¿Y por qué? Bueno, ahí está Bueno, y es contradictorio porque en el grado de psicología tienes una asignatura que es el psicoanálisis. O sea, aparte, o sea, es importante, ¿no? Y Para el grado de psicología. Antes, apertura, antes no lo había. En la facultad que yo estuve no había ninguna asignatura. Es más, nos hacían hacer algunos exámenes, un poco con el mantra del momento, que sigue ser el mantra del momento, porque el psicoanálisis no es una teoría científica. Porque la interpretación de los sueños no tiene la validez y la fiabilidad. No había leído en ese momento ni una sola página de Sigmund Freud. Esto es lo que quiero que quede claro. Y esto es lo que no puede ser. Aunque sea por la coherencia de que tenemos que ser. Pero, por ejemplo, en Argentina, no solo en psicología, si vos estudiás comunicación social, que no sé cuál es el equivalente de la carrera acá, lees un poco de Freud y un poco de Lacan. Yo tengo amigas que han estudiado eso y han leído. O sea, por eso digo, es algo que está un poco más en el colectivo. Yo lo llevo, a ver, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero yo lo llevo como a... que para mí es exactamente, o sea, nace de lo mismo que le puedan hacer a una persona que está sufriendo y no quiere realizar un cambio. O sea, yo lo llevo ahí a ese terreno, en plan, porque de alguna manera se hace de forma colectiva, aunque no haya un inconsciente colectivo, pero si las personas no quieren cambiar, buscan esas excusas para no cambiar. Vetar el psicoanálisis es una forma de hacerlo. Sí, yo me imagino que habrá tenido que ver con decisiones políticas. Porque... Bueno, esto tiene que ver con la ideología, pero... Y luego la de Claro. los ciudadanos también, que como él estaba diciendo, psiquiatras que lo conocen y no lo quieren conocer. O sea, Hay que, cogen y digamos, lo que quitan- entiendo es hay que estudiarlo en la facultad. Vosotros lo sabéis, pero como lo estamos grabando, yo soy psicólogo clínico y mi orientación ha sido cognitivo-conductual, incluso diría más conductual. Entonces, lo que estoy diciendo es que como profesional de la salud, como psicólogo clínico, me he tenido que formar en esta disciplina, que hace mucho tiempo, que es la que sigo, por mi cuenta. Eso es lo que no puede ser, eso es lo que quiero que sea denunciado, en el sentido de conocido para mejorarlo. Luego, cada uno que escoja. Vale, sí, Lo sí. mismo diría del humanismo en general y en particular, si queréis, de la otra orientación sistémica que cada vez está más en boga. Entonces, evidentemente esto es ideología y en el sentido más psicoanalítico del término. Esto no puede ser. El campo de la salud no tiene que ver. Tenemos que conocer absolutamente todo. Y Pero luego, por lo que tú dices, o sea, es en España, porque hay muchos países que sí, en Estados Unidos, yo sé que hay escuelas. Yo he conocido gente que se ha ido de psicología a hacer prácticas, por ejemplo, con este psicoanalista que es Otto Bergen, no me acuerdo el apellido. No sé si tú sabes de quién estoy hablando. ahora mismo no Muy creo. buen psicoanalista. Bueno, y el problema está en España. Bueno, en algunos países, pero en España. Si Pero queréis, si, para si continuar, yo creo buceamos un que poco, perdón, esto ¿me queda escuchas? constancia porque ¿Me escuchas, esto no puede ser José? así. Esto es una cosa surrealista que hemos de cambiar y que espero que se esté cambiando. Creo que se está cambiando, aunque lentamente, y punto, y se acabó. Es decir, los especialistas de la salud tienen que conocer todo correspondiente al campo de la salud. Es simplemente lo que estoy diciendo. Lo demás son cosas, por decirlo de una manera light, bastante surrealistas. No light es muy fuertes. Espero que esto cambie. Y luego cada uno que se especialice. Luego habéis hecho mención a otra cosa. Esto ya es una posición más particular que para mí tiene su coherencia. Y efectivamente, los psicoanalistas nos lo hacemos mirar, o lo pongo entre comillas, y les digo que tenemos que pasar como pacientes. Tenemos que tener un análisis propio. Sería deseable que en el campo de la salud eso se hiciera cada uno a su manera. Pero obvio, para mí esto es como, no sé, es como ser fotógrafo y no sacar fotos, no sé, es como, para mí es muy obvio. Pero ¿cómo vas a ser psicólogo y no ir a...? No es necesario porque al final están enfocados en estímulos-respuestas también, entonces hay Claro. Parece ridículo, lo mires por donde lo mires. Es una de las cosas cuando empecé a estudiar psicología, lo primero que vi, o sea, cuando yo vi las materias, los años y tal, y vi que no había en ningún momento un análisis, o sea, un proceso terapéutico, dije, pero ¿esto de qué va? Claro, Claro.
Pero ahora vamos, dicho más o menos con Quería decir cariño. algo respecto, o Claro. sea, se va un poquito de tema, pero es por algo que dijo Marta, antes de que nos, para no olvidarme, porque cuando hablabas esto del el sonreír y la pastillita, que yo pienso, también ahí el problema de esos mensajes y es que no funcionan, porque claramente si funcionara, yo firmo acá, te firmo, dale, dame la pastillita y todo bien, ¿no? Pero hay algo también ahí en eso que no funciona. No funciona. Pero incluso cuando hay otros discursos que llaman a la voluntad, por ejemplo. Entonces, a veces tampoco funciona. Es decir, Totalmente. cuando se va al psicoanalista, es decir, a veces la voluntad no funciona. Es más, es ahí donde a veces en esos discursos que van circulando con las soluciones, tienen un matiz que puede conectar con esa voracidad que asociamos al superyo. Pueden ser muy destructores para las personas. Tanto se van a ver como de repente todas esas claves que les garantizan el bienestar, el estar bien, se le van a dar la vuelta porque no funcionan. Es decir, porque no tienen la voluntad, claro, desde la vista del superior, no son capaces, no saben cómo vivir, ni siquiera con las claves. Es decir, hay todo un círculo ahí que tiene una doble faz que creo que conviene revisar en ese nivel, a ese nivel de transmisión de lo que son unas soluciones. Totalmente, de acuerdo. Yo mi pregunta les hacía, la pregunta que hice, hablábamos de que, bueno, tiene que haber un deseo, ¿no? Para psicoanalizarse, pero digamos en un caso de que alguien está obligado, de que alguien tiene que, hablemos del psicoanálisis, porque para eso estamos, no de la psicología, sino en el caso de que alguien esté obligado a psicoanalizarse, ¿se podría? Te preguntan cómo es eso, no sé si se oye. Claro, como que parece muy antipsicoanalítico, ¿no? Que hablamos de eso. Entonces será el deseo de otro, pero a ver, ¿dónde llegamos? Lo que pasa es que yo para mí es importante cuando yo creo en algo y si voy por ese camino es ofrecer lo bueno que tiene eso, ¿no? Entonces para mí es bueno el psicoanálisis, creo en el psicoanálisis, me encanta, ¿ya? He visto y lo he probado. Entonces, a lo que yo me voy es que muchas veces veo en psicología, por ejemplo, yo qué sé, la gestal o la conductual o lo que sea, por ejemplo, en psicología de la compasión, por ejemplo, te dicen para quién va dirigida la psicología de la compasión. Por ejemplo, para personas que se han sentido humilladas, avergonzadas. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, el psicoanálisis es para personas que tengan el deseo. Si no hay ese deseo, por ejemplo, un ejemplo, digamos que alguien tiene que cumplir una condena, ¿no? O algo, tiene que seguir un tratamiento y le ponen un psicoanalista. Está obligado a seguir eso. ¿Podemos ver un cambio ahí? ¿Podemos hacer algo sin que haya ese deseo? ¿O sabemos que puede ser un deseo de querer salir? Por ejemplo, libertad. Pero ¿ustedes qué piensan en ese contexto? ¿Cómo se podría decir que se puede implementar el deseo? El psicoanálisis. Si se podría, no se podría. Un supuesto caso, ¿no? Porque yo voy a un psicoanalista porque yo tengo deseo de tal vez de conocerme, yo qué sé, cualquier cosa. Pero si estoy obligada, No, pero a ver, es que has puesto un ejemplo, Heidi, ¿no? Es decir, en la cárcel, sí, es supuestamente un ejemplo, sí. un pautado, pero eso no quiere decir que no haya deseo de parte del preso. Claro. Es decir, primero uno va a tener que encontrarse con ese preso y por supuesto ganárselo, porque si no, no se va a poder dar el Claro. análisis. Y en el caso de que no lo hubiera, si fuese así, que no, que el preso que no lo... puede llegar a surgir, pero habría que ver sobre la marcha, supongo.
¿no? Un Sí, reto sí, podría sí. ser si hay una negación y si por supuesto esa persona no cree ni piensa, Claro. es decir, y a saber en qué sujeto nos estamos encontrando, es decir, en esa obligación. Ahora me Pensaba acaba que lo de- llevabas más con la cuestión a lo mejor más de adolescentes, o, ¿no? Que son casos que normalmente a lo mejor Sí, pues, también puede ser que les lleven de la oreja, tal vez la mamá. Algo así. Me ha hecho entrar el deseo, ahora tengo ganas de ser ese analista. Ah. Con el- Sí, pero fijaos estas cosas, si queréis, extrañas de otro momento de la historia de la humanidad, donde a veces los matrimonios eran por conveniencia, es decir, que no había deseo, a veces apenas amor, o sea, había amor, había un poco de deseo, pero en fin, no había esa cosa del amor. Bueno, luego a veces el amor surgía con el roce. Sí, sí. A veces uno va de la oreja porque la mujer o el Sí. marido le ha dado un ultimátum de que si sigues bebiendo, si te sigues drogando, si sigues hablándome mal, pues me separo. Y va ahí como, bueno, mi mujer, y luego termina por hablar de uno y le encanta. No, quiero decir que también el deseo, lo habéis dicho, es una cosa a construir, ¿no? La subjetividad es una cosa a construir. A ver, mejor que Buen uno punto. toque a una puerta y vaya por voluntad propia y sepa dónde se encuentra, pero tampoco hay garantías. Es decir, luego están los mecanismos de Lo que yo atención. conté que a mí me pasó, por ejemplo. Por A mí eso. me costó entrar, yo tuve varias experiencias hasta que primero, eso lo que le decía, no iba nunca, iba cada, no sé, como no entré en análisis, la verdad. Y eso que fui porque quise, pero no. Igual el preso tiene más deseo que el que ha venido con el deseo. Claro. Vamos a Sigmund Freud, en el tema de cómo era la cosa personas con un carácter de excepción, en concreto los delincuentes por sentimiento de culpa. ¿Os acordáis que luego estaban los que fracasan al triunfar? ¿Eh? Decía que ese delincuente en realidad daba con sus huesos en la cárcel por un sentimiento siempre inconsciente de culpa, como que ha encontrado una tranquilidad. Digo, ahora imagínate si ese preso lo invitas a una psicoterapia, que lo es a una terapia grupal, y ahí se va a dar cuenta porque está delinquiendo, por una especie de super yo terrible que lo lleva a la comisión de delito para encontrar una paz. Bueno, ahí ya no solamente le encantaría eso, sino que eso lo llevaría de la cárcel y lo sacaría de ser un delincuente. Yo pues digo, según como lo planteemos. Sí. Entonces, podemos luego leer al final que tuvo que delinquir para encontrarse con un psicoanalista que le hiciera ver cuál es su deseo y en ese deseo, digamos, extirpar la culpa, que es lo que... Sí, es muy bonito el final de un análisis cuando uno llega. Claro que todo ha estado, volvemos a los términos freudianos, sobredeterminado. Así que toda esa escritura ya la habían escrito para nosotros. que la interpretación viene del futuro. Que la interpretación en el futuro, que estamos repitiendo. Profe, ¿Para qué sirve? ¿Sabes? He dicho, para no repetir, para dejar de repetir. No es poca cosa, repetir, sabéis que es repetir historias, vidas de otros, ¿no? Sí, sí. Incluso creo que ahí no sirven ni las múltiples reencarnaciones, como uno no sepa que está repitiendo, repite encarnaciones, por decir esta tontería. Y aprender a disfrutar de ese vértigo de, ¿no? Abierto. Abierto, ¿no? Vértigo abierto. Vértigo abierto a nuevas experiencias, ¿no? A dejar de Metafórica. una cosita. Sí, amor. Quería no hacer una pregunta, o sea, no tiene nada que ver con lo que se está hablando, aunque sí tiene que ver con el psicoanálisis en sí, digamos, pero ya no abrir una pregunta, sino una cuestión, más bien. Y es algo que desde que he comenzado a entender un poco el psicoanálisis, ¿no? Desde que estoy en la clase, es el hecho de que una paradoja, ¿no? Una palabra que se usa mucho aquí, como el psicoanálisis dice que en realidad, por decirlo de una forma resumida, no es una ideología, que si ponemos a Freud y a Lacan como el gran otro, no estamos entendiendo nada, pero en realidad, si nos basamos en la definición de ideología, es un conjunto de pensamientos que una persona o un conjunto de ellas ha dicho, las demás han creído y a raíz de ahí han formado lo que puede decirse también como una ideología. Entonces, son conceptos que realmente me chocan bastante. No puedo decir que me sea incomprensible del todo por el hecho de que sea una contradicción, pero sí es algo que me suscita
ya digo, no es una pregunta porque no tengo una pregunta clara, ¿no? Pero me choca tanto, ¿no? Esa contradicción que es cómo se me podría explicar o cómo yo podría entender la diferencia entre que no es una ideología cuando si lo pone desde cierto punto de vista es una ideología como todas las demás. Pero simplemente, a lo mejor desde un punto de vista de otras personas, ¿no? Podría decir, pues mira, el psicoanálisis es la mejor ideología del mundo porque te lo venden a las personas que dicen no creer o no querer creer una ideología. Te dice, no es una ideología, y ya ahí los tienes en el bolsillo, ¿sabes? Y es como que no, tampoco me vale. No sé si me he explicado. Sí, yo te he entendido, sí. Venga, A mí me gustaría, a mí me ha venido con lo del sujeto supuesto saber. Al final el psicoanálisis con el propio análisis personal que lleva, lo que el analista dirige la cura hacia que él mismo se convierta en objeto A, en que sea una caquita al final también, como alguna vez hemos mencionado. Entonces eso desmonta cualquier gran otro, o sea, y eso te lo va a llevar tu propio proceso personal en ese encuadro psicoanalítico. Si no, sí que es verdad lo que tú dices, que amor, que se puede incluso convertir un Lacan, un Freud en un gran otro. Por eso el pasaje de convertir en este caso, pues a pasarle de sujeto supuesto saber a objeto A. Pero es como si dijéramos, a veces lo hemos dicho, hay una teoría que lee los discursos y que esa teoría dice, ningún discurso tiene que hacerse ideología, entendiendo aquí por ideología procesos inconscientes donde de alguna forma seguimos erigiendo un gran otro y lo hemos barrado. Entonces dice, cualquier cosa, mamá, papá, jefe, jefa, ideas más, entre comillas, modernas, ¿no? Que tengan que ver con la conservación del medio ambiente, con cuestiones de índole feminista, es decir, cualquier cosa que hagamos una ideología se convierte en un discurso. Pero es que ese propio discurso dice, tampoco hacer ni de la ciencia, al menos la ciencia empírica, ni siquiera del psicoanálisis, un gran otro. No es que dice, mi discurso es mejor, es una teoría de los discursos que plantea cualquier discurso que lo elijamos en un gran otro, por ejemplo, el psicoanálisis, no nos sirve. Creo que lo que estás comentando es que en el propio proceso de análisis, ese lugar de supuesto saber, que es el que va a poner toda la operatividad en marcha para que no se analice, donde el psicoanalista es una especie de perito del saber, luego el psicoanalista se tiene que convertir en un resto, es decir, en un otro al que también vas a tachar. Eso es parte del corpus teórico de la teoría del inconsciente. Claro, pero es que, digamos, sí que yo veo una diferencia. Entiendo la cuestión que está planteando, en tanto ideología, de alguna manera, es ese hilar de las ideas que viene a estar en cualquier proceso de pensamiento. Es decir, en esa amplitud, pero no veo la contradicción, es decir, justamente la dificultad que puede tener un psicoanálisis en llevarse a una universidad es que no es un discurso universitario, no es un discurso cerrado. Entonces no te está planteando una consecución en la que creer, sí que te está planteando cuestiones relacionadas con los sucesos psíquicos, con la vida anímica, es decir, con todas esas cuestiones. Es verdad que lo que apunta Sara, sí que ahí ya nos vamos a lo que es la clínica y justamente para ir desarticulando lo que son las ideologías que sobredeterminan al sujeto, porque están ahí, es decir, muy en parte inconscientes a veces, ¿no? Es decir, como alguien puede decir, por ejemplo, pues no sé, ahora se me ocurre la cosa más burda, no soy machista y a lo mejor, digamos, tener una ideología inconsciente machista. O mujer, no, en ese sentido, ¿no? En esas cuestiones que vienen a estar veladas, ¿no? Y que determinan. Pues no sé, los discursos por los que uno entrega la vida. En ese sentido, quizás. No, por eso cada campo también, o cada campo disciplinar, ¿no? Si le damos incluso la categoría de científico, tiene, por así decirlo, su propia nomenclatura. Nosotros, por decir cosas que hemos hablado como concepto, cuando hablamos de culpa en psicoanálisis, siempre es culpa inconsciente. Cuando hablamos de ideología, son los procesos inconscientes, donde, por decirlo de una manera gráfica, hablamos en boca de otra. Esto, un gran psicoanalista vivo, muy mediático, que seguramente muchos conocéis, y si no hay que conocerlo, es Slavoj Žižek. Entonces, por eso digo que ideología, de hecho creo que, por lo menos recuerdo también que en la Facultad de Psicología se diferenciaba eso, ¿no? Lo que es la opinión, lo que es el pensamiento animista mágico, ¿no? Lo que es el pensamiento filosófico, lo que es el... Pues digo, no podemos meterlo todo como en el saco. Ideología es un discurso del otro por el que nosotros a veces entregamos y sacrificamos nuestra vida
y no ha habido ni siquiera un momento de reflexión, de cuestionamiento. Si eso que defendemos literalmente a veces a muerte es lo que en realidad pensamos. Es yo piensa y te va a hacer pensar que es lo que piensa. Te digo, en psicoanálisis se va a desvelar todo eso. Pues todo eso que me lleva de una manera como muy fervorosa, tipo furor sanandis, ¿no? A llevar la vida siempre de una forma pasional y extrema, hay que pensar que ahí soy un muñeco, una muñeca tironeado por alguien, ¿no? Que mueve los hilos. Ese es el gran otro. Eso, en un proceso de psicoanálisis, como te digo, eso tiene que desvelarse, eso tiene que atravesarse. Y al final el psicoanalista termina de ser una persona tan humana como puedes ser tú. Pregunta. Yo me quedé bastante de la última vez con esta pregunta de por qué nos cuesta venderlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y digo, ¿no tendrá que ver con justamente esto de, al no tener esa cosa de ideología, es más difícil de vender también? Porque, ¿cómo lo vendes? Claro, Sin hacer una ideología, o sea, claro. nada, Que hacer me puro vino eso. marketing del psicoanálisis. Pero no es una cuestión de marketing, porque estamos viendo, digamos, ese deseo que estamos planteando como necesario para iniciar. No tiene por qué ser necesario, porque a veces eso, de repente, aparecen todos esos mecanismos inconscientes y no. ¿Por qué? Claro, además, justamente en esos mismos principios se ponía de manifiesto y se pone de manifiesto continuamente las dificultades para el cambio. Es decir, un cambio no es fácil, un cambio no puede ser de aquí para allá con comida rápida, como decía Olga en ese sentido. Es decir, uno tiene que ir viendo y a veces está más dispuesto y a veces menos. Entonces, es al final un trabajo, ¿no?, de elaboración psíquica, y todo eso va a depender del sujeto en cuestión y se va a encontrar con sus propias resistencias y se va a encontrar con esos, no sé, esos obstáculos que se va poniendo y va teniendo sus momentos de obertura y sus, ¿no?, luces en ese sentido. Entonces, Claro, porque también la gente tiene que No, esforzarse. lo digo porque a mí Claro. me pasa mucho a veces también que con amigos o amigas que quiero explicar y digo, no puedo, no sé, bueno, también Claro. soy como nueva en esto, pero como en un lenguaje coloquial, ¿no? Es algo difícil de explicar también. pero fíjate que cuando uno quiere encontrar encuentro. Ah, sí. Es decir, y cuando no, es decir, eso no. Y hay, digamos, yo conozco posturas muy cerradas en tanto a eso. No sé, no es cuestión de vender nada. Es decir, hay No, opciones, yo lo digo como vender hay marketing, opciones diferentes. Y hay personas que a lo mejor tampoco estarán preparadas para empezar un proceso un poco más introspectivo. Pero he visto con una palabra clave, ¿no?, que es una de las dos que pone Sigmund Freud al final incluso de su vida como diríamos, la estela que conduce a la salud. Una que es el amor y la otra es el trabajo. Lo digo porque todos los experimentos están hechos, incluso en nuestro campo disciplinar. ¿Qué quiere decir esto con lo que estoy hablando del marketing y la comida rápida? Freud, por utilizar estos términos, ¿no?, de aquí ahora del contexto, Freud utilizó la comida rápida. ¿Qué era la comida rápida? Acuerdo de todo lo que hemos estudiado, por eso uno tiene que esforzarse en estudiar. ¿Qué era la comida rápida? Cuando había una teoría que era esa teoría del trauma, que tenía una metodología concreta, ¿no?, que sabéis que era el método catártico, y una técnica, y ahí era la comida rápida. ¿Cuál era la técnica? Se moleste quien se moleste, por mucho que los psicólogos se hagan ahora expertos algunos en una especie de hipnotizadores. Él utilizó la comida rápida como la hipnosis y cualquier sucedáneo como proceso, como diríamos, sugestivo. ¿Qué se dio cuenta? Que no funcionaba, que funcionaba un ratito. Claro. Uno salía, como sale hoy, de muchas convenciones muy empoderados y le duraba lo que le duraba. Es decir, que luego el síntoma se le volvía a colar por la escuadra y volvía a aparecer. Y a veces de una manera jodida. Es que eso no curaba, es decir, lo intentó. Que tenía un pensamiento, por decirlo así, ahora me voy a saltar un montón de, si queréis, de cierto rigor, pero intentó la comida rápida como los procesos sugestivos, que vendría a ser una especie ahora de este pensamiento ultra mega positivo. Incluso la cuestión del apremio, acordado de la vía, ¿no?, de ponerla en posición de manos en la frente. Venga, usted puede, recuerde, tal, vale, la hipnotizaba, pum, pum, vale. Guay. Comida rápida, ultra rápida. Eso es autopista directa a no sé dónde. Sentimiento del corazón. Duró un pisplas.
Compararlo con estos procedimientos donde uno sale con la autoestima súper alta porque te dicen todo lo que quieras, que estás empoderado, que vas a conseguir, se habla de los 21 días, luego se inventará, o luego Claro, será, el coach. luego será, vale, que eso no funciona, es lo que quiero decir, que desde el método científico experimental está experimentado empíricamente que eso no funciona. Si funcionara, yo también, quizá como dice Flo, firmaría, no sé, ¿por qué complicarme la vida? Si con una pastilla lo Matrix, ¿no? Pero es que incluso en los Matrix había que trabajárselo. Por eso luego el otro tipo quiere volver a... El trabajo es lo que queremos subrayar, el trabajo personal, el trabajo de transformación, el trabajo de advenimiento, es que estoy todo el rato trabajo. Eso es lo que se quiere evitar. Que venga un gran otro, ya no del gran otro farmacológico, sino del gran otro de la palabra, te dore el oído con un verso agradable, y es verdad que eso tiene efectos inmediatos, sobre todo si conectas con esa frecuencia, con esa vibracional. Pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura el yo puedo, voy a poder? Y luego, si dura a efectos de materialización en la realidad, eso lo materializas. El amante, ¿no? El Porsche, el Ferrari. Eso, digo, ¿veis que no funciona? ¿Por qué nos seguimos agarrando a eso? Que a veces cuesta mucho más que lo que sería un proceso honesto de introspección, por así decirlo, y trabajo personal. Sí, sí. Es decir, que está demostrado científicamente aquí barra empíricamente, Sí, pero- que no sirve. Está demostrado, pero bueno, la gente... Ahí está. La gente quiere seguir con comida rápida. Bueno, Claro. Sí, porque es que el mundo en el que vivimos... bueno, pero cada Es vez que en esta época todo lo... fíjate, los trastornos mentales, etcétera, cada vez están más voluminosas. es algo Se con- podría decir que el análisis no se adapta a estos tiempos, por ejemplo, porque todo lo que no se adapta en este tiempo tan rápido se extingue. No lo sé, a mí me da miedo la ciencia, es un gran otro muy poderoso porque puede llegar a aplacar todos esos síntomas también de una forma potente. Entonces la gente va a seguir dormida y cada vez más. Al menos ha sido así de años atrás hasta ahora. Más trastornos, sí, más estadísticas, sí, pero más pastillitas como contraposición. Entonces es más todo. No sé, yo era para atraer masivamente a la gente, porque de la otra forma, sí, es así. Y tú les dices, Claro, pero... les dices, sí, te voy a dar las claves para la felicidad. Y luego le hablas de psicoanálisis. Yo hablo de eso. Claro, les engañas principalmente. Como dicen por ahí. O sea, soy partidario del engaño. Yo soy partidario del engaño principal para atraer. Cambiar la obligación Pero por, bueno, por sí que seducción, ahí de lo seducir, que de parece. persuadir, si lo cambiamos un poco por ahí. Ahí sí lo junto con lo que decía José de que no puede ser que no se estudie esto. Porque digo, esto que está pasando sí tiene que ver con que acá no hay una oferta tampoco, o sea, no se conoce. No hay esa mentalidad, mayoritariamente hablando. No se conoce. En cambio, mira lo que le digo que me pasó a mí. Yo, sin saber, sin elegir a dónde ir, no es que dije, voy a ir a un psicoanalista lacaniano o la que les conté después, que también caí, creo que era una de la obra social, que no sé, como digo, bueno, o sea, yo tengo malestar, bueno, voy a un psicólogo o psicóloga, yo qué sé. Pero, es lo que decía antes, en Argentina creo que la mayoría van más por el psicoanálisis porque, bueno, es lo que más, de alguna manera, se forjó ahí, y no creo que tenga que ver con que hubo más marketing. O sea, es una construcción. No, y además es una patología del mundo muy complejo, ¿no? Más allá de si en un país o en, Sí. en una idiosincrasia, una mentalidad más, eso es evidente. Pero digo, es un poco loco en el sentido de que las películas, las buenas películas de telón de fondo siempre tienen una trama idílica, tal cual. Es decir, algo que ha pasado en la infancia, una especie de perdón con el padre, de reencuentro con la madre. Es decir, al final, aun negándolo, si tomamos esa licencia, que no es así en general, las películas buenas, las obras buenas siempre tienen una trama humana, en el sentido familiar, en el sentido edípico. Y digo, para ya dar la triple vuelta, el salto mortal del absurdo de lo absurdo, en esas mismas convenciones, esos comunicadores, a veces barras, hay que decirlo así, gurús de turno, como están en esa especie de corta y pega todo, digo, es curioso que al final van a la cosa de que si no podemos conseguir lo que no conseguimos es debido
a o traumas subconscientes o creencias subconscientes. Entonces se van no al psicoanálisis, a los preliminares de lo que no fue todavía el psicoanálisis, que es la teoría del trauma. Entonces te hablan de que, digo, si vemos esa cosa, es como muy loco. Es como no creer en la teoría del inconsciente, porque no tienen ni puñetera idea, pero luego hablan desde esa especie de positivismo y tal, desde una concepción preanalítica de que sí hay algo que está traumado, hay que ver, y eso vende, pero ¿ves? Eso no tiene ninguna coherencia. Pero eso Porque es si que todo es se tan repite positivo, ¿por qué hay que ir mucho. al pretérito? ¿Por qué hay que ir a la infancia? Si eso era lo que ellos entienden que es lo psicoanalítico, que lo niegan. Además, eso mantiene un Sí, posicionamiento, que es lo que comentaba también con respecto a esas explicaciones, esos cuentos que nos contamos. claro. Totalmente, totalmente. Y por eso es algo que se repite tanto en el común de la gente, como, no, bueno, virus, porque yo ¿no? ya entendí, Es a mí me una pasa cosa esto, que- porque tengo este patrón, Claro, porque yo claro. en la infancia no sé qué, o no, porque yo no me siento merecedora de no sé cuánto, o sea, como Pero sí, palabras que se además, los repiten. pacientes tienen ahora que igual no creen eso, no, porque mi sombra, ¿no? Claro. No, o mi arquetipo, y no creen nada de eso. O sea, es decir, ya tienen, pues, es una especie de discurso que no conduce a ningún lado porque no hay ese mínimo de coherencia. Es decir, no hay una teoría que sostente eso, en el sentido de que no hay una coherencia. Las teorías tienen que tener una fundamentación, una teoría propiamente dicho que no es ideología, que no es opinión, luego una metodología, luego unas técnicas asociadas. Es decir, todo eso en la epistemología, en teoría del conocimiento, eso en la carrera de filosofía se estudia. Pero que eso es alimentar al yo. Yo soy, Esto es alimentar. yo Pienso, yo soy. Allá, Bueno, aquí, otra insignia más. pero al yo le Un encanta cachito esa más. comida rápida, le encanta, le encanta, le encanta. Sí, sí, que lo escuchamos. Luego termina mal de pancha y se toma un protector gástrico, un Almax, lo que sea, ay, 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 y vuelve. Es la repetición. Te digo, una de las cosas que el psicoanálisis, por decirlo así, en estos términos que han vendido más, es una vacuna contra la repetición. No es poca cosa dejar de repetir historias de otros. Cuando dejamos de repetir aparece otra vida. Vacúnate contra la repetición. Pero es que es así. Es muy difícil salir de esos patrones escritos, programados. Hemos ido a la carta robada de Edgar Allan Poe. Es decir, hay muchas metafóricas en la literatura buena que nos habla de eso, que nuestra escritura, nuestro pasaje de la vida está escrito. Entonces hay que leer en el libro bueno donde estamos escritos, nuestra escritura, para luego escribir de otra manera. Es decir, dejar de repetir. Hay una tendencia a la repetición. Sí, sí. ¿No? Confusión a la bueno, ya estamos en Freud y luego todo lo que queréis, pero yo creo que la gente que trabajamos, los que trabajáis de alguna manera es a veces, ay, no sé por qué he dado con el mismo chico que me mira mal, es decir, a veces se da cuenta, claro, ese es el hilo del que hay que tirar. Che, no será por casualidad, que te lo buscas, a veces hay que provocar que te lo buscas. No, yo no me busco. Bueno, pues algo en ti, ¿por qué conecta con esa frecuencia? Como te diría, te amigas con ese registro idiomático. ¿Qué es las leyes universales? En las vibras. ¿Vale? ¿Por qué siempre tienes una mala vibra para los tigres? Por decirlo así. Ella, porque si dices, no, es por casualidad, no sé, igual tiene que ir a otro sitio. Pero si a lo mejor empiezan a decir, es verdad, porque en ese mismo pensamiento creen en una ley que causa esa repetición de la mala vibra. Bueno, vamos a ver qué ley es esa. Lo que sea. Pero eso se tiene que dejar. Pero también hay algo como súper, ¿qué palabra? Como en esto, por ejemplo, la vibra o el no merezco, estas cosas que se repiten, como una cosa muy, no sé, perseguidora. Claro. Como, es no, así. sí, porque yo vibro mal o vibro, no sé, o al contrario. Me han echado mal de muy ojo, alto, una maldición. me va bien, Hay gente que me dice, Todo. realmente tengo mala suerte. Claro. Y eso piensan en eso. Claro, Y creen que se ha repetido 8 veces porque tienen mala suerte. claro. Y si están con un gurú, te dicen, mala suerte. Un momento. Recordemos, como para empezar. No Fue en esa estoy- esquina que te hicieron así, te echaron mal de ojo. Ya está. Ya tenemos la causa. La mala suerte, la mala vibra, el mal karma, el mal de ojo, la maldición gitana. Sí, siempre varones fuera. Siempre es en el exterior. Claro. Digo que qué bueno que a nivel, incluso si queréis, de lo más filosófico, de la física cuántica, están viendo que el afuera y el adentro, ¿no? La cosa que vamos a ver en la banda de Moebius de Lacan, es decir, en todo caso, no hay esa diferenciación, somos parte del universo, ¿no? El observador es un elemento, un sujeto implicado en el efecto observador.
Es decir, que, no sé, ¿qué tengo que ver yo con esa mala suerte? Si no es la mala suerte. Yo, el mundo, la mala suerte. No. En las repeticiones también puede haber cambios de posicionamientos con respecto a ellas. Por supuesto, por supuesto. Sí, a ver, seguimos repitiendo, yo por lo menos Es sigo decir, repitiendo. y cambios en la misma Me repetición da son cuenta por lo oportunidades menos. también para resituarse. Es decir, cuando eso cambia además, es decir, ese posicionamiento puede ser muy diferente. Es Sí. decir, uno puede partir del posicionamiento de víctima para situarse desde otro lugar. Claro. Sí, o a Cuando veces eso que tú dices, eso que que se repite, relaciona con, yo qué sé, la maldición gitana o la mala vibra, vuelve a aparecer en ese sentido, ¿no? En el que ya no hay esa misma relación, ya no está la implicación, digamos, de lo interno. Ahí. sí, sí. Antes de todo, antes de que ya se acabe todo, Sí, vamos a ir terminando. lo de Antígona, ¿por qué dijiste que estaba muerta en Yo vida? he notado cosas Es que aquí. Si queréis, para la próxima, a las compañeras. me quedo con la duda de Antígona. Una de las preguntas de Antigua. Bueno, yo he sido muy clara, ¿eh? Yo con Antígona no me las llevo bien. Claro, incluso alguna cosa de lo que ha apuntado, lo que has comentado, Sara, ¿no? De que algo ahí como que hay un deseo que la anima de honrar esa especie de deseo familiar, y has puesto creo que la palabra criminal. Porque digo, ¿dónde está la honra de seguir una tradición si esa tradición es una tradición criminal, suicida? Pues digo, ¿qué fidelidad hay en ser fan de la pulsión de muerte? Yo creo que tú ahí lo has cuestionado. Ahora, si podemos extraer de ahí no esa tendencia a la autodestrucción o al cumplimiento de un deseo fatal como era el deseo de Edipo y toda su familia, sino de ser fiel a un deseo no edípico, por hacerlo sencillo, entonces pasamos página a esta tragedia y construimos una obra más interesante, donde no haya que sacrificarse porque no estamos también vendiendo eso, una cuestión sacrificial en el deseo. Estamos viendo que eso es una cosa, en términos psicoanalíticos, narcisista, en términos fuera del psicoanálisis, vanidosa, prepotente. ¿Y por qué la coge como metáfora? Bueno, estamos en eso, a ver si podemos despachar. Yo Sí, solo- vamos a extractar de Antígona, no que Antígona Sí. sea un personaje a seguir, estaríamos todos un poco medio... Yo lo enlazo con el tema de dar lo que no se tiene, ¿no? Que no tiene la vida, al que no es, ¿no? ¿Cómo que no tiene la vida? ¿Quién no tiene la vida? Dar lo que no se tiene, Sí, pero ¿quién no tiene la vida? Antígona. Antígona la entrega. Pero la tiene. Bueno, de primeras está muerta. ¿Sabes? Es decir, se siente muerta. ella. Yo lo enlazo Es por decir, ahí, ¿qué la vida unidad. tiene? Porque cuando conecta en el principio de la obra es bastante dramático. Ella empieza a conectar con todo digamos, un desbordamiento de una posición en la que está horrorizada ante aquello que les ha llegado allí. Entonces, a mí me ha parecido también, me ha pasado la curiosidad, además es un tema. Heidi, no sé si has planteado que Ismene es un síntoma. En un A ver, he dicho que, bueno, lo que, digamos, sí, para mí el síntoma es lo que ella representa, el miedo y lo que es esa lealtad conflictiva que tiene, que al principio dice una cosa, después cambia. Hablo de eso, los miedos, la ansiedad que puede tener, la confusión en que sí, que no, ahora te ayudo, ahora no. Pero porque es representante del deseo. Claro, no, ahí por matizar una cosa que tú has faltado también, me parece muy interesante, y es que vamos a ver que la tipa juega fuerte, por hacerla así un poco suave, pero es que juega media fuerte y ya cuesta caballo perdedor, en el sentido de que, no, aunque se sacrifique su vida, no van a enterrar al hermano. Es que Es decir, apuesta a perder. Muy obvio. Y además, Ismene, en toda su lucidez, al principio, le comenta a su hermana antigua. Es decir, sabes que vas a morir. Y que no lo van a enterrar. Y que no lo van a que no lo van a enterrar. enterrar. Es decir, Pero es a eso causa. se quería morir. Pues Que sí, vamos a otro. por eso Vale. vamos a esa pulsión de muerte, ¿no? En ese Y bueno, sentido. pero- Sí. Por eso podemos conectar en ese sentido, en esa cuestión de hacia la destrucción.
Porque, digamos, dices, bueno, después hacen muchas interpretaciones, por supuesto, y a ver si eso, digamos, en un sentido de poder proclamar lo que ella considera Claro. que es su verdad, porque ahí mismo estaríamos conectando con el sacrificio y también Claro. con cierto narcisismo. Una cosita, porque prepotente. tenemos que cortar, que hay algunos que tienen a las 9:30 que se ha dicho sí. Simplemente decir, no tenemos por qué cerrar. Es verdad que ya noté que hay toda esa compleja cuestión que estás incluso tú ahora preguntando y también comentando, bueno, las dos, ¿no? Heidi y tú también, ¿verdad? Tiene que ver, digamos, según Lacan, no digo que haya que seguir en esa cuestión de las dos muertes, que si queréis lo vamos trabajando. Pero veis, no una, dos muertes. O sea, siempre tenemos una cuestión que eso no es que tengamos que venderlo, es que yo no iría a vender eso ni aunque me paguen lo que sea. Para mí eso no es vendible. ¿La muerte de subjetividad o la muerte de...? No, Es que ahí creo que Sara lo ha planteado bien. Al final es cumplir un designio de algo ya fatídico de la familia, ya estaba jugado. Como que ella es fiel a ese destino trágico de la familia. Vale, ahora, ¿qué fidelidad hay ahí? Es verdad que la Bueno, argumentación pero es muy Sí, potente. todo esto es simbólico, ¿no? Él con su otra hermana, porque Sí, ya no. la está dejando a la hermana que podría quedarse con la hermana. Es decir, si tuviéramos que empezar a plantear de una manera seria el psicoanálisis, no una manera de marketing, está claro que con Antígona no íbamos a trabajar, eso lo dejamos clarísimo. Pero podemos tomarnos como algo simbólico lo de Antígona. Sí, vamos a ir Es algo simbólico para mí. de las 3 lecciones que tiene en el bloque, lo vamos hablando, seguimos ya la semana que viene con lo que hemos dicho de la transferencia y de Platón, pero lo vamos a ir hablando. Nadie nos obliga a lo contrario, pero vamos a centrar en esa cuestión, si queréis leer los rellenos de las dos muertes que habla él. Digo, para entrar en la articulación, en la argumentación que hace Lacan. Luego otra cosa es que nosotros la veamos conveniente. De por qué la escogen. De por qué la escoge. Y ahí habla de una cosa realmente compleja, muy contradictoria, en la que hay diferentes versiones por los propios psicoanalistas, que no todos lo siguen en esa argumentación. Pero digo, si queréis insistir, vamos a plantear eso de las dos muertes que él plantea en ella. Cuando dices dos muertes, ¿es la muerte en vida y la muerte en física? No. ¿O son las dos muertes que un hubo? poco no hablamos. No. Ahí todas estas metáforas, si queréis, un poco humanistas de la muerte del yo, no va por ahí. Lo que ¿No? ahí sale Vale. es una cuestión, si queréis, inconsciente, o hoy diríamos de constelaciones familiares. No, tal cual. Es decir, toda esa estela que ya cumple eso. No, madre, yo me quiero salir de esa constelación familiar. No quiero ser fiel, no sé si se entiende. Sí. No lo quiero hacer fácil, es complejo y está bien que hayáis visto eso, pero lo que tenemos claro es que por ahí no iríamos de gira a plantear el psicoanálisis trabajando estas obras trágicas. Bueno, para mí ni siquiera Edipo, es decir, ni siquiera Hamlet. Creo que hay otras cosas que pueden hablar de ese cuestionamiento interesante, de esa capacidad de trabajo y de amor del psicoanálisis. Lo que pasa es que con Hamlet sí que Lacan era más claro Sí. en tanto a la interpretación que hacía de Hamlet. Es decir, lo estaba planteando como una tragedia del deseo. Claro. En cambio, con Antígona es mucho más amplio. Claro, y no hay tradición psicoanalítica, pero diría que sí que la había filosófica, psicoanalítica, literaria con respecto a Hamlet. Con Antígona, los entendidos, ¿no? El análisis más que filosófico y literario llega un poco, muy extensamente, lo que pusimos, la descripción de los personajes, ¿no? Algo se ha hecho, pero esa cuestión inconsciente, eso no se trabaja. Digo, ahí Lacan está solo. Nos metió en ese jardín, si queréis un poco vemos en qué jardín se metió, pero yo no os recomiendo para nada, ahí me mojo, meterse en ese jardín. Es decir, que Antígona como paradigma de ese deseo por el que nosotros apostamos, primo hermano de la subjetividad y a la vuelta de la esquina del amor. No, pero quiero más Sí, o sí. menos entender por qué la Leamos Carla... en las lecciones, fijaos, en concreto en las dos muertes, él lo trabaja muy bien. Es decir, y veréis el grado de complejidad, si queréis luego os acompañáis por internet y lo hablamos aquí. Igual si no en la clase que viene para seguir el ritmo, en otra. Pero ya lo acotamos. ¿Cómo podría ser que de coherencia que sea la semana que viene? Sí. Sí. Es decir, Lo- en a mí me continuación, gustaría- pero Bueno, para le- cerrar. Este debate que estamos teniendo, tenerlo un poquito más la semana que viene. Vale, entonces no sé si nos va a pasar la clase para exponerla. Podemos hacerlo a la siguiente, si os parece bien. Sí. Bueno, empezamos un ratito por lo de las dos muertes. Pero léelo, por favor, léelo. Yo lo leí, pero- Y sobre los textos, mira, Lacan No, dice, no. yo esto no lo entiendo, porque, o sea, vamos a ampararnos ahí para no hacerlo un poco así abstracto sin leerlo. ¿Vale? Si queréis empezamos por ahí y luego el tiempo ver, entonces intervendrías tú, Marimar, y tú el tiempo que nos den, ¿vale?
Let's go. Yo para no irnos, ¿eh? Claro. Es decir, en esa cuestión de... Es que somos democráticos los psicoanalistas, no somos dictadores. Todos son ventajas, ¿no? Claro, claro, todos son ventajas. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias Buenas a todos y a noches. todas. Nos vemos la semana que viene.